Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon, esto es Ciudad 24. Ya pasaron las campañas políticas, ya vamos a tener casi una semana de la elección, del famoso día D, del aplastante triunfo de Morena en el país. Cambia todo en el país cuando cambia el sexenio y más esta vez, pues que la Ciudad de México la mantiene Morena, la mayoría de las alcaldías las mantiene y gana Morena, los congresos los gana Morena, la presidencia la gana Morena, pues todo Morena. Y la comunicación y también la política pública va a cambiar. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, Claudio Flores Tomás, un experto en comunicación, un experto en mensaje político. Bienvenido, Claudio. Un gusto estar aquí, querido Rodrigo, en Ciudad 24. ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que estamos haciéndole la digestión a, digamos, un poquito más, un poquito menos de una semana de la elección. Estamos haciéndole la digestión a los resultados. ¿Cuál es la señal, me parece? Primero, tuvimos una elección que se llevó a cabo a pesar de que sí hubo algunos problemas, digamos, en la organización del proceso electoral. Diría yo que salió bien. Si es cierto, no se instalaron un cierto número de casillas. Hubo eventos violentos e incluso muertes en algunos de ellos. Pero diría yo que no fue un fenómeno generalizado. Diría que esta elección salió gracias, diría, a la estructura del Instituto Nacional Electoral, más que al liderazgo del Instituto Nacional Electoral, que ya vimos que en el caso del PREP, pues se nos andaban, con el caso del conteo rápido, digamos, se nos andaban retrasando el domingo. Segundo elemento, me parece que hay una gran discusión sobre el tema de si hubo fraude o no. En elecciones en México estamos acostumbrados a que pasen este tipo de cosas, que si la compra del voto, la coacción del voto, pero me parece que el margen, Rodrigo, con el que ganan en general Morena y específicamente Claudia Sheinbaum, no admite una lectura, digamos, de fraude sobre el proceso, sino más bien, diría yo, un gran efecto comunicacional de su campaña y una voluntad ciudadana nacional mayoritaria que apoya ese proyecto y que quiere continuar con ese proyecto y que además le da más votos, más porcentaje, más poder a este ciclo para que no haya, digamos, ningún contrapeso que pudiera obstaculizar ese proyecto político. Y eso que dices es interesante, porque fue precisamente la oposición quien bloqueó la reforma electoral del presidente López Obrador para defender el INE. Y ahora que la elección, no solo la perdieron, los aplastaron. Exactamente. Ahora hay una crítica a la operación del INE que se desdibuja, ¿no? Se vuelve algo ridículo. En la Ciudad de México también se esperaba una elección mucho más cerrada. Fue un margen muy amplio también. Clara ganó la elección y la ganó por 10 mucho. puntos. Ahora, eso es distinto ganar la elección federal por 30 puntos, que es, como dices, es arrasar, es una victoria aplastante, es un mensaje contundente y claro. Creo que, digamos, quienes hacemos análisis político sobre las situaciones tenemos que entender mejor el país en el que estamos parados. ¿Por qué? Porque nadie se imaginaba, incluso había críticas a encuestadores que hoy estamos celebrando, como Rodrigo Galván de las Heras de Demotecnia, como Covarrubias de Andrés Leví, encuestas que ponían digamos, esas ventajas de 30 puntos y que nos escandalizábamos, ¿no? Por decir, oye, ¿cuánto te pagaron? ¿Quién es tu clienta? Este tipo de cosas. Hoy salen precisísimos. El caso de Heidi Osuna de Encol, también una encuesta que me parece que trabajó para El País, pues hizo un buen trabajo. Ahora, también hay otras... Esta vez. Otras elecciones, como sucedió en el Estado de México, donde fue totalmente diferente, ¿no? Es que es muy interesante que estemos viendo esos fenómenos porque, mira, el core del problema de los encuestadores es este. Si tú hacías encuestas cara a cara en hogares, te salían esas ventajas de 28, 30 puntos, y entonces los encuestadores, las encuestadoras profesionales trataban como de modelar los resultados con una combinación de métodos, incluyendo métodos telefónicos o digitales. Y lo interesante es que en el Estado de México se sobreestimó a la candidata oficial, ¿no? Por 10 puntos, más o menos 12 puntos. Y en el caso de Claudia Sheinbaum se le subestimó en su mayoría. La mayor parte de las casas encuestadoras subestimaron la ventaja brutal. Claro. Y fueron 3, 4 encuestadoras las que dieron esos márgenes de 30 puntos que muchos decíamos, oye, pues es una ventaja que de dónde la estás sacando. Y fue la realidad. En la ciudad como en el país, en esta ocasión la presidencia y la jefatura de gobierno se compitió con una alianza opositora. Sí. Que eso también te deja ver, y ya se vale decir, que a nivel federal, lo mala que fue la candidatura de Xóchitl Gálvez. Perdió por 30 puntos aliada con el PRI, con el PAN y con el PRD. Y en la Ciudad de México, Clara Brugada también ganó muy bien. Y esto es muy interesante. En la Ciudad de México
sí tiene costumbre de voto cruzado. Sí. Aquí sí la gente decide en la casilla si vota por A en un partido y para esto por B. Sí, no te doy los legisladores, pero te doy el ejecutivo. Pero aquí ganaron la jefatura de gobierno. Todo. Todos Todo. los diputados de Morena en la Ciudad de México recuperaron Álvaro Obregón. Sí. Recuperaron Tlalpan. Y están luchando la por Magdalena Cuauhtémoc, Contreras. ¿sí? Fue una victoria que también hay mucho que decir al respecto, porque ¿qué sigue en el mensaje político, en la comunicación? ¿Qué sigue para las minorías en la Ciudad de México con una Cámara de Diputados absolutista y hegemónica? Sí, me parece que vamos a enfrentar un ciclo que, ojo, porque podemos criticar el ciclo, pero hay que decirlo, me parece, antes de criticar el ciclo, que este es un ciclo que decidió la ciudadanía en una elección organizada por el Instituto Nacional Electoral, con una ventaja que es indiscutible, no podemos meterle encima, pues sí, una serie de irregularidades que hay, pero no explican ese tamaño de ventaja. Lo que hay aquí es un claro mandato de voluntad popular y finalmente la de los pluris, ¿no? Que ya también Claudia Sheinbaum lo decía, de reducir de 500 diputados a 300. Eso puede sonar muy bien, ¿no? Por un tema de austeridad y ahorro. Suena popular, pero limita a la aguas oposición. por la minoría. Claro. Eliminamos, digamos, cualquier voz Claro. La minoría es precisamente eso, ¿no? Porque si las minorías, algunas de ellas están incluidas en el proyecto nacional y de la Ciudad de México de Morena, pues la hegemonía manda. Vamos a regresar a que en la Ciudad de México la respuesta política sea sí, señora presidenta. Pues yo creo que sí. Es decir, tienes a una candidata, bueno, una candidata ganadora, Clara Brugada, y a una candidata ganadora presidencial, Claudia Sheinbaum, donde va a ser evidente la alineación que tiene que haber entre ambas. Vamos a volver desde el 1997 a que la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues tenga muy cerquita a la presidenta de la República y muy vinculada a la ciudad. Sí, en una de esas, pues la candidata del morenismo para el 2030 será Clara Brugadas. ¿Por qué? Porque estas posiciones de la Ciudad de México son lanzaderas políticas nacionales. Nuestro país está tan centralizado también en su comunicación que eso se proyecta. Todos los jefes de gobierno y jefas de gobierno de la ciudad le pusieron y a veces un pie de a los la estados más grandes, exacto. Sí, Todos estaban soñando con el 2030 también en este camino. Y me parece que vamos a tener que ver a Clara Brugada ya como, digamos, jefa de gobierno de nuestra ciudad, pues cómo va a implementar lo que ya nos prometió, porque ese es otro asunto, Rodrigo, que es importante decirlo. No va a haber sorpresas, ¿eh? Claudia Sheinbaum ya dijo qué va a hacer, incluso pues hay documentos, hay declaraciones puntuales, es un ejercicio de continuidad y ponerle el segundo piso a la transformación y eso implica seguir las políticas, digamos, que implementó el presidente López Obrador. En el caso de Clara Brugada para la Ciudad de México va a ser exactamente lo mismo. Ella ya hizo una propuesta, incluso lo dijo, por ejemplo, en materia de seguridad, vamos a seguir el modelo de Iztapalapa. En materia de desarrollo social, vamos a seguir el modelo de Iztapalapa. En materia de salud, vamos a seguir el modelo de Iztapalapa. Es decir, porque esa política pública es la que ya nos ofreció, va a llevar las utopías a todas las delegaciones. Me parece que es claro que la ciudad votó por eso, ¿no? Sí, con esos 10 puntitos de diferencia, pues quedaron más o menos 40-50 para redondear los números, ¿no? Pero no va a ser sorpresivo, Rodrigo, que de repente digan, oye, vamos a seguir el modelo de Iztapalapa para la seguridad ahora en las otras alcaldías, ¿no? O en toda la Ciudad de México. Ya está cantado y entonces yo lo que haría sería hoy, pues revisar qué prometió Clara Brugada, porque yo creo que ella pues va a seguir ese libro de jugadas, porque es un libro de jugadas además muy bien alineado con, digamos, el etos o la política o la manera de hacer política del morenismo. En el cuarto de guerra, en el búnker político de las ganadoras, enfocándonos en la Ciudad de México, de la ganadora de la Ciudad de México, deben de estar también en un momento de reflexión. Tampoco creían que iban a ganar con este margen, que iban a tomar el absoluto control de las cámaras, que iban a recuperar alcaldías como Álvaro Obregón, donde incluso las encuestadoras que estaban más cerquita de ellos se la daban a la oposición. A Lía se la daban, pero por... ¿Qué va a hacer la oposición? Tienen ahora dos alcaldías menos, así es. Se tiene que replegar, no tienen congresistas, ¿van a poder comunicarse con el poder? Yo creo que no, porque además cuando tienes un endoso de poder tan amplio, ¿no? Como el que tiene Claudia Sheinbaum, como que el tiene Clara Brugada, como el que tiene el morenismo en general, ¿cuáles son los incentivos de hacer política, de negociar? Al contrario, ya recibiste un endoso ciudadano histórico, hacíamos las cuentas, cuánto tiene que no había esas mayorías en el Congreso y pues son casi décadas, 40 años, sí, ¿no? sí, Son décadas, creo que fue, decías, con Salinas. Le pasó al PRI 70 años. Sí, exacto.
Y entonces, en esos contextos, Rodrigo, ¿cuáles serían, digamos, las pulsiones o las fuerzas que harían, digamos, un ejercicio de autocrítica, autorreflexión? Claro. ¿Cuál es el primer reto de Clara? El primer reto de Clara es, desde mi punto de vista, la operación cicatriz. Es lo primero que hace un ganador o una ganadora, es decir, oigan, yo voy a gobernar para todas y todos, no importa que tú no creas en mí, no importa que hayas estado en contra de la campaña, yo también voy a gobernar para ti. Yo creo que eso sería la siguiente jugada. Claudio Flores Tomás, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo, querido Rodrigo, siempre en Ciudad 24.